de la Vera lleno a reventar por un día que merece la pena hoy, como es esta gala de campeones de la FESA, de la Federación Extremeña de Automovilismo. Estamos muy agradecidos de estar esta tarde aquí, en esta Villa Europea del Deporte 2026, que es Jaraíz de la Vera. Un aplauso para Jaraíz de la Vera, Villa Europea 2026, que lo merece muchísimo. Hoy vamos a entregar casi 100 premios, 28 oros, 21 platas, 19 bronces, repartidos en 32 clases diferentes. Una maravilla tener aquí en Extremadura tanta pasión por el automovilismo. Primero me gustaría, por supuesto, saludar a las autoridades. Don Santiago Amaro, director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, un aplauso para él. Don Javier Prieto Calle, alcalde de Pional, pero hoy viene en representación de la Diputación. Quiero, por supuesto, saludar, como digo hoy, gracias a él estamos aquí, gracias al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Un aplauso para su alcalde, Luis Miguel Núñez. También hoy nos visita Antonio Pérez, alcalde de Cabrero, que también ha llegado para estar con nosotros. Un aplauso para él. Y, por supuesto, a nuestro presidente de la FESA, de la Federación Extremeña de Automovilismo, don Ángel Cano. Y también quería nombrar al presidente de la escudería Cencerro, que también ha hecho una gran labor para que la gala hoy se celebre aquí en Jaraíz de la Vera, que es José Michael. Un aplauso para él. Presidente de la Federación Española de Automovilismo, que es don Manuel Aviñó, que luego lo veremos. Pero primero vamos a dar, por supuesto, la palabra que suba aquí al escenario al anfitrión, al alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez. Un aplauso para él. Es un auténtico orgullo, como alcalde de Jaraíz de la Vera, pues daros en esta tarde la bienvenida aquí en nuestra casa, en este teatro cine. Esta tarde no es una tarde cualquiera. Hoy Jaraíz de la Vera brilla con luz propia, porque ya se ha dicho en más de una ocasión, somos Villa Europea del Deporte 2026. Gracias por vuestra asistencia a todos, de manera muy especial a los concejales de la Corporación Municipal que me acompañan, a don Santiago Amaro Barril, que es el director general de Deportes de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. También de la misma manera pues, a don Javier Prieto Calle, que es diputado y compañero de la Diputación Provincial de Cáceres y alcalde de Piornal. También pues dar la bienvenida a Antonio, al alcalde de Cáceres, y de manera muy especial, ¿no?, a don Ángel Cano Moreno, que es el presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, y también pues a todos y a cada uno de los premiados, a vuestra familia, a los vecinos y amigos todos. En este año que califico de mágico, nuestro municipio se ha convertido en el epicentro del esfuerzo, del deporte y el compromiso. Recuerdo perfectamente cuando hace 5 años Michael se acercó a mí con una propuesta. En aquel momento le di mi palabra, adelante, somos uno más, y así ha sido, desde la gestión institucional hasta, si hace falta, ponerse al mando de los camiones o lo que haga falta o lo que la logística requiera. Nuestro compromiso, desde luego, el mío y el de todo mi equipo que nos acompaña, es absoluto. Este año, además, celebraremos con especial ilusión el quinto slalom de Jaraíz, el 12 de septiembre. Cambiamos de fecha porque así también la Federación lo estima, con una referencia consolidada, pero que no sería posible sin la unión de 3 pilares: nuestras empresas locales, las instituciones y, por encima de todo, las personas. Gracias a vuestro esfuerzo desinteresado, proyectos que parecían sueños, ¿verdad, Michael?, hoy son realidades que dinamizan nuestra economía y llenan de vida nuestras calles. Sigamos acelerando juntos hacia el futuro. Muchas gracias y bienvenidos a la Villa Europea del Deporte 2026, a la capital mundial de Pimentón. Bienvenidos a Jaraíz de la Vera. Muy buenas tardes y muchas gracias. Quiero agradecer de manera especial a los clubes y organizadores que con enorme dedicación, ilusión y muchas horas de trabajo hacen posible cada competición, a los oficiales y voluntarios cuyo compromiso y buena voluntad son imprescindibles para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las pruebas, y por supuesto a vosotros, los pilotos y copilotos, auténticos protagonistas de la noche, que con sacrificio y deportividad representan lo mejor de nuestro automovilismo. Desde la Real Federación Española de Automovilismo seguiremos apoyando y defendiendo el papel esencial del deporte regional y en especial el extremeño,
convencidos de que el futuro del automovilismo español se construye desde federaciones autonómicas fuertes y comprometidas con la competición como es la extremeña. Enhorabuena a todos los premiados y gracias por vuestro trabajo incansable para mantener viva la pasión por el automovilismo en Extremadura. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. Aplauso para... Es un auténtico privilegio estar hoy aquí en Jaraíz de la Vera. No es casualidad que celebremos esta gala de campeones en un municipio que respira motor por los cuatro costados y con todo merecimiento fue reconocido en 2026 como Villa Europea del Deporte. Muchas gracias, alcalde, por vuestra hospitalidad, cercanía y compromiso con el deporte. Como presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, mi compromiso es claro: trabajar para que nuestro deporte sea un referente no solo dentro de Extremadura, sino también fuera de nuestras fronteras. Y con los datos del año pasado, ese esfuerzo se ve transmitido. En 2025, el automovilismo llegó a 45 localidades de Extremadura, con un impacto en más de 288.000 personas. Somos deporte, pero también somos dinamización, protección exterior y una herramienta real de riqueza y visibilidad para Extremadura. En el plano deportivo, el balance es igualmente motivo de orgullo. 47 pruebas de todas las disciplinas, 4 de carácter nacional y además el honor de haber albergado competiciones de nivel internacional y mundial. Pero nada de esto tendría sentido si los verdaderos protagonistas de esta noche, los deportistas, nuestros deportistas. Detrás de cada trofeo que hoy entregamos hay miles de kilómetros de esfuerzo, sacrificio y superación. Y hay algo más, muchas veces invisible, pero absolutamente imprescindible: vuestras familias y vuestros equipos. El automovilismo no es solo un deporte individual, es un proyecto que roba horas del descanso y tiempo a nuestras casas. Por eso, este reconocimiento es también para padres, madres, parejas, mecánicos y equipos que siempre están en la sombra. Sin vuestro apoyo, estos campeones hoy no estarían aquí. Sois sin duda el motor que nunca falla. Quiero detenerme también en nuestros organizadores. Conozco bien el sacrificio que supone sacar una prueba adelante. A quienes habéis logrado completar vuestras competiciones, gracias por vuestro trabajo y vuestra constancia. Y a quienes por distintas dificultades no podéis estar en el calendario de este año, quiero enviar un mensaje claro: ánimo y fuerza. No os quedáis atrás. Esta federación cuenta con vosotros y además vamos a trabajar para que vuestras pruebas vuelvan cuanto antes al lugar que merecen. Permítanme destacar igualmente a nuestros oficiales y voluntarios. Este es el trofeo que vais a recibir, es el símbolo de vuestra disciplina, vuestro esfuerzo y vuestro talento. Llevadlo con orgullo, porque sois el mejor ejemplo de esta federación y de nuestra tierra. Gracias, como no, a las instituciones por su apoyo constante y enhorabuena a todos los premiados. Toli, esta gala también va por ti. Muchas gracias. Para mí venir a Jaraíz, como bien dice Luismi, es venir a una localidad que ha puesto el deporte como desarrollo social, como cohesión y como eje vertebrador de su localidad. La Federación Extremeña de Automovilismo tenemos que seguir trabajando, no nos podemos conformar. El automovilismo, creo que para la Dirección General de Deporte, lo hemos demostrado, ha sido un auténtico orgullo recorrer estos 2 años y medio y los que nos quedan por delante, porque hemos sido capaces, creo, de poner a Extremadura en el foco nacional e internacional a través del motor, ¿no? Hemos sabido coser esa cultura, ese patrimonio, ese deporte y esa dinamización económica para toda nuestra localidad. Una región fuerte pasa por el mundo federativo, por ese proyecto deportivo tan importante, y que las administraciones tenemos que ser meros acompañantes, intentar equivocarnos lo menos posible, pero partiendo de federaciones fuertes. Tenemos mucho recorrido por hacer. Extremadura, desde la máxima humildad, podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Tenemos el doble de fichas federativas que otras federaciones por el número de habitantes que tenemos. Tenemos el doble de fichas federativas, que siempre me gusta recordarla,
en el mundo sin discapacidad, pero en el mundo con discapacidad hay 5 veces más de fichas federativas con el resto de otras comunidades. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos de Extremadura y el deporte extremeño lo vamos a hacer juntos. Así que, si me permitís, me gustaría hacer este recorrido con vosotros. Así que muchísimas gracias y buenas noches.